en los pacientes prematuros extremos, ¿sí? Fíjense, este gráfico de torta que pusimos acá abajo tiene que ver con cuántas veces ese 33% de nuestra población se transfunde cada vez cada paciente. Fíjense, el casi 50% se transfundió una vez, el 1.5 dos veces, el 23% 3 veces, el 12% 4 veces, el 5% 5 veces, el 6% 3,5, perdón, el 6 transfusiones 3.5% de los pacientes y más de 7, el 5% de nuestros pacientes se transfunden más de 7 veces durante el transfusión de su internación. Bueno, esto nada, es lo mismo, nada más graficado en barras para que veamos que en realidad el porcentaje del número de transfusiones de glóbulos rojos según la edad gestacional es a menor edad gestacional, mayor porcentaje de transfusiones, ¿sí? Y realmente es significativo. En el punto de corte, 32 semanas, es significativo en los resultados. Analizando un poco los datos, los pacientes de mayores de 36 semanas o mayores de 33 semanas que se transfunden en general son porque presentan otra patología que los agrava más allá de la prematurez. Esto es porque me están pidiendo entrar, ¿no? Sí. Esperen, un segundito. ¿Está bien? ¿Ahí? Bien, vamos. Yo pensé que se llevaban solos. Bien. Sigo. Bien. Empecemos por las guías que existen, ¿sí? Empezando por las más fáciles, que son las guías de los recién nacidos de término. Esta es la que yo puse acá, es la guía canadiense. La guía canadiense lo que dice que en pacientes de término la decisión siempre se basa en el estado clínico, pero a grandes rasgos los pacientes que no necesitan soporte cardiorrespiratorio y no tienen requerimiento de oxígeno y su condición se considera estable, se transfunden con hemoglobina menor de 7. Y en aquellos que requieren cuidados intensivos, los límites de hemoglobina son menos claros y dependen del juicio clínico de cada servicio. Acá hago una aclaración y un punto importante, que es que vamos a empezar a hablar de hemoglobina para definir la anemia y para definir los criterios transfusionales. Todos sabemos que la hemoglobina es la proteína que transporta el oxígeno hacia los tejidos. Y el hematocrito es una relación entre la hemoglobina y el volumen total de líquidos del paciente. Entonces, como hay grandes variaciones en los volúmenes según el estado clínico de nuestro paciente, el hematocrito no siempre refleja realmente lo que nosotros queremos ver. Por eso vamos a empezar a hablar de hemoglobina para definir la anemia y sobre todo los criterios transfusionales. Esto es un desafío porque estamos acostumbrados a pedir siempre hematocrito. Ahí trabajando con las chicas del laboratorio que siempre me escuchan, logramos de alguna manera buscar la forma de optimizar las extracciones, mandar la menor cantidad de sangre posible, mandar la menor cantidad de muestras y tener los resultados que más nos sirven, como por ejemplo la hemoglobina. Entonces ahí andamos trabajando con ellos para que esto sea posible, sobre todo en los más chiquititos que son los que más problemas, digamos, tienen. Porque a veces cuando uno pide hemoglobina, tiene que mandar un tubo de hemograma. Entonces es mucho mayor el volumen que si yo mando un capilar y pido hematocrito. Pero gracias al sistema automatizado de la máquina de gases y las jeringas con heparina de litio, uno puede dosar hemoglobina en forma certera desde esa máquina. Entonces, bueno, es todo un cambio de cabeza, sobre todo, y de trabajar en conjunto y decir, mira, para nosotros es importante dosarlo de esta manera, que el laboratorio nos acompañe, que las enfermeras nos acompañen, que el resto de los médicos nos acompañen y que todos entendamos cuál es realmente la mejor manera de medir. ¿Sí? Bueno, pacientes con cardiopatías congénitas, yo creo que la mayoría de los que nos hemos formado hace mucho tiempo siempre nos decían que el paciente con cardiopatía congénita tenía que tener un hematocrito alto para tener mejor resultado. Bueno, en el 2018 sale este trabajo, que es el estudio TAXI, que es el Transfusion and Anemia Expertise Initiative, en donde ellos ya recomiendan en pacientes con cardiopatías congénitas mantener una hemoglobina entre 7 y 9, dependiendo del grado de afectación cardiopulmonar. Y demuestran científicamente que no hay ninguna evidencia científica que el paciente
paciente con cardiopatía congénita se beneficia con una hemoglobina mayor de 9. Bien, y acá vamos al problema más grande, que son los prematuros menores de 32 semanas. Yo acá les puse un resumen cortito de las principales guías mundiales y qué cortes usan ellos para transfundir a los pacientes. Fíjense que todas los dividen por edad gestacional, edad postnatal, grado de soporte respiratorio y valor de hemoglobina, ¿sí? Esos son las variables que utilizan. Y fíjense que la canadiense, la australiana, Reino Unido y la francesa, ninguna coincide entre sí. Algunas más permisivas, algunas más exageradas, muchas ponen rangos amplísimos de hemoglobina. Entonces, nosotros en este punto decimos, bueno, ¿a cuál le damos bola? ¿Hacemos como los canadienses? ¿Hacemos como los franceses? Y no, la verdad es que nuestra población es distinta, nuestros datos son distintos y pensamos de una manera distinta. Entonces, lo que nos propusimos fue, en base a todo lo leído, hacer una guía propia, que si bien va a estar sacada un poco de cada una, no hay un consenso que nos diga cuál es la mejor. Entonces, lo importante es estandarizar la nuestra. Es decir, no sabemos cuál es la mejor. Pensamos que es esta y vamos a hacer en todos nuestros pacientes el mismo criterio para ver qué resultados obtenemos. Digamos, es la finalidad de una guía propia, ¿sí? No sacada de ninguna de las otras. Sí asesorada por las otras, pero creada por nosotros. Bien. Sería esta. Bueno, no importa los valores de corte, nosotros los vamos a ir viendo, pero es más o menos esto, lo vamos a dividir. Esta sirve para pacientes menores de 32 semanas, ¿sí? Y lo vamos a dividir primeramente por edad postnatal, primera semana de vida, segunda semana de vida, 3 semanas o más. Y después vamos a ir a mirar qué requerimientos de soporte respiratorio el paciente tiene y qué hemoglobina tiene. Y en base a estos puntos de corte, vamos a decidir si este paciente necesita o no una transfusión. Por supuesto que esto lo vamos a empezar a implementar así y después vamos a ir viendo cuáles son nuestros resultados, ¿sí? Es decir, el paciente en recuperación nutricional, sin requerimiento de oxígeno, el punto de corte es una hemoglobina de 7.5, ¿sí? Bueno, esa es la guía. Nos pusimos de acuerdo también en el volumen de transfusión, que es algo en prematuros todavía discutido. Si bien sabemos que hay variación en la cantidad de hemoglobina de los glóbulos rojos de donante, estimamos más o menos que, esto me corrigen si digo algo mal, que por cada 10 a 15 mililitros por kilo de volumen sanguíneo transfundido aumentamos de 1 a 2 miligramos por decilitro el valor de hemoglobina. Usualmente solemos transfundir entre 15 y 20 mililitros por kilo. Y fíjense qué interesante este trabajo que habla específicamente de prematuros de menores de 32 semanas y sugieren que a esta población transfundirla con un volumen de 15 mililitros por kilo se asocia a menos NEC reportada. Digamos, NEC y transfusión, que es nada, esto es más específico de nosotros. Sabemos que cada vez que transfundimos un paciente aumentamos el riesgo de enterocolitis necrotizante. No se sabe muy bien, digamos, el mecanismo general, pero estos autores proponen que el volumen estaría directamente relacionado. Bueno, tipo de sangre a utilizar, glóbulos rojos irradiados, ¿sí? La irradiación lo que hace es daña a los linfocitos T y previene la replicación en un huésped inmunocomprometido, evitando la reacción injerto contra huésped. Acá el comité canadiense recomienda el uso de glóbulos rojos irradiados en lactantes de muy bajo peso para edad gestacional hasta los 4 meses de edad. El francés dice que la pusimos en todos los menores de 32 semanas y de 1500 gramos. Y en pacientes con inmunodeficiencia congénita o cardiopatas también recomiendan el uso de glóbulos rojos irradiados. ¿Cuál es el problema de irradiar glóbulos rojos? Bueno, básicamente es que la irradiación aumenta el riesgo de hipercalemia. Pero bueno, eso es algo más específico. Nosotros usamos glóbulos rojos irradiados. Uy, perdón. Desleucocitados, porque desleucocitar reduce significativamente el riesgo de citomegalovirus post-transfusional, pero bueno, no lo elimina por completo. Todas las guías establecen el uso de productos leucorreducidos como seguros en el recién nacido. Lo ideal sería seronegativos para CMV, pero la población tiene alta tasa de CMV circulando, entonces ponerse a buscar una sangre, ellos sabrán más que yo, citomegalonegativa es mucho más difícil que leucorreducir y la seguridad es
es seguro el uso. Cuanto más número de transfusiones el paciente tiene, más riesgo tiene, y no del número, sino de la cantidad de donantes. Y ahora voy con el número de donantes. ¿Qué es el número de donantes? Ustedes piensen que una unidad de glóbulos rojos, ¿cuánto tiene? 300, 400 mililitros, más o menos. Bueno, nosotros transfundimos en un paciente de medio kilo o de 1 kilo, 15 por kilo. Fíjense el volumen que vamos a usar de esa bolsa. Entonces, a veces, muchas veces lo que hacemos es de un mismo donante separar esa bolsa en alícuotas para tener todas las primeras transfusiones, lo que dure, digamos, la separación, en un mismo donante. Y esto es lo que nos habla de seguridad en este sentido. ¿Qué están viendo? Perdón. Entonces, en algunos centros intentan minimizar la exposición a donantes de sangre en pacientes dentro de la unidad que pueden requerir múltiples transfusiones de pequeño volumen, y a eso lo que lo denominamos es bolsa satélite. Es decir, en un solo donante tener varias bolsas para transfundir con un solo donante. Eso es bastante complejo de realizar, pero bueno, en algunos centros se usa. Uso de furosemida, esto está incluido dentro de la guía, porque también es algo que nosotros a veces discutimos. La furosemida es un diurético y muchas veces es conocido el uso de la furosemida para evitar la sobrecarga de líquidos en neonatos. Pero fíjense que hay estudios que comparan el uso de furosemida versus placebo en neonatos prematuros transfundidos y concluyen no haber encontrado diferencias en ambos grupos, específicamente viendo parámetros ventilatorios y hemodinámicos. Entonces hay otro estudio que dice que la decisión de furosemida después de la transfusión en bebés prematuros debe considerar los efectos adversos conocidos también y los beneficios inciertos. Sí, pero no está recomendada de rutina el uso de furosemida post-transfusional, queda a criterio del equipo médico tratado. Bien, consentimiento, los padres o tutores legales tienen que dar consentimiento informado antes de cualquier transfusión. Esto, el consentimiento no es solo un papel, requiere que uno describa qué es lo que va a transfundir, cuáles son los posibles beneficios y riesgos, y esta es una responsabilidad directa del que prescribe la transfusión, es decir, del médico, ¿sí? Bueno, hablamos de instaurar esta guía, pero no tenemos que olvidarnos del resto de las medidas para prevenir o reducir el número de transfusiones, porque ahí lo que yo les presenté recién es a quiénes vamos a transfundir con qué valores, pero al principio les dije que teníamos que buscar medidas para disminuir la pérdida de sangre del bebé, ¿sí? Entonces, uno de los puntos claves es el clampeo del cordón umbilical en forma oportuna. Esto está recontra estudiado, hay un montón de evidencia dando vuelta en donde sabemos que si nosotros clampeamos en forma precoz le evitamos un montón de hemoglobina al recién nacido que se queda en la placenta y después se tira a la basura. Entonces, no solamente, digamos, los estudios de clampeo oportuno son en referencia a la anemia, son en referencia a un montón de beneficios más, que no lo voy a andar diciendo acá, pero sabemos que por lo menos 30 segundos, idealmente un minuto como mínimo, el cordón umbilical debe estar sin romperse. Estamos trabajando, creo que hace un par de años que lo venimos realizando en compañía de la gente de obstetricia y nos va bastante bien en este sentido. Incluye esto a prematuro, porque ustedes imagínense la recepción de un bebé que pesa 500 gramos, que uno se pare y le diga al obstetra, dejar un minuto. Y bueno, es todo el que lo va a recibir tiene que estar convencido, tiene que saber cómo
manejarse durante ese minuto, tiene que saber qué paciente sí, qué paciente no, y el obstetra tiene que confiar en lo que le está diciendo el neonatólogo. Es bastante difícil, pero bueno, en general nos sale bien. Segundo punto, optimizar las extracciones de sangre. Decidir oportunamente cuándo sacar sangre. A veces hay un montón de servicios que tienen las órdenes prellenadas de hematocritohemoglobina, bueno, eso nosotros no lo hacemos. Nosotros en general nos sentamos y definimos para este tipo de pacientes cuáles realmente son las determinaciones que necesita, cuáles no necesita, cuáles pueden esperar, y esto es una decisión a conciencia, no solo por el uso del recurso, sino porque queremos ahorrar sangre a nuestro paciente. Las tecnologías de extracción de sangre de bajo volumen, esto es fundamental. Si nosotros no tenemos un laboratorio que nos acompañe proveyéndonos los tubitos, todo lo que menos sangre lleve, esto no se puede hacer. Entonces, andamos ahí escatimando las gotas de sangre, pidiéndoles por favor el tubito que menos tiene. Tenemos tecnología de extracción de sangre de bajo volumen y no es lo mismo un paciente de estos llenarle un tubo grande que un tubo chico. No es lo mismo. Y en esto, nuestras enfermeras que trabajan y son las que tienen que acceder a la vena del paciente, no solo porque es muy difícil de hacer, sino porque saben que cada gota de sangre de su paciente es un montón. El uso del monitoreo no invasivo para controlar sobre todo saturación y bilirrubina, y empezar a usar todo lo que es muy invasivo en cambio de usar sangre, y nosotros lo podemos hacer y lo hacemos teniendo oxigenación por saturación. Obviamente que siempre en determinados momentos hay que ver otros parámetros, no solo la saturación, y el uso del bilidetector o bilitranscutáneo, que lo tenemos hace poquito, que para nosotros, imagínense lo que es, en vez de tener un hemoglucotest, tener un cosito que hace así y nos dice qué bilirrubina el paciente tiene, es un montón. Entonces, clampeo de cordón oportuno, optimizar extracciones de sangre, decidir oportunamente qué cosas vamos a hacer y qué cosas no vamos a hacer, cuáles realmente nos van a cambiar la conducta y cuáles las vamos a tener para nada. Las estrategias de extracción de sangre de bajo volumen, el uso de monitoreo no invasivo para controlar lo más que podamos. Y el último punto es la administración de eritropoyetina. Yo al principio les había contado que el paciente que nace en forma prematura lo que le pasa es que tiene menor respuesta de eritropoyetina a la hipoxia y tiene menor eritropoyesis. Entonces decimos, bueno, entonces si el problema está en la eritropoyetina, ¿por qué le damos? Bueno, no parece ser tan efectivo el asunto. Es decir, no lo podemos recomendar de rutina porque no tenemos, tenemos beneficios limitados en todos los trabajos disponibles. Entonces, sepan que existe la eritropoyetina recombinante. En general, los trabajos hablan de que administrar eritropoyetina en un paciente bajo estos esquemas, que ven que son esquemas prolongados, esto yo se los puse no para que sepan la dosis, sino para que ustedes vean que los tratamientos son 5, 7 veces a la semana. Esto es en forma parenteral, no es una medicación vía oral. Y se dice que con un ciclo completo de eritropoyetina uno le evitaría una transfusión a su paciente, pero los beneficios no son del todo claros. Es una medicación cara, es una medicación parenteral. Entonces, si bien está descrito, sepan que no se usa de rutina, no recomendamos el uso de rutina, pero no descartamos que en determinado tipo de pacientes uno lo pueda usar. Muchas veces, bueno, acá no nos ha pasado, pero tenemos pacientes, testigos de Jehová, que se oponen a las transfusiones. Entonces uno, si nace un testigo de Jehová de 500 gramos, y por ahí le hacemos eritropoyetina y tratamos de acompañar en base a la disponibilidad y a las creencias de cada paciente. Tener una vía tantas semanas a veces no es posible. Dejar una vía central para administrar esto es riesgo-beneficio, no lo amerita.
Hay algunos dispositivos que se ponen en forma subcutánea y que si uno los puede tener, son difíciles de conseguir, entonces bueno, nada, todo esto hace que nosotros no recomendemos la EPO de ¿sí? Hierro y su suplementación temprana, fundamental. ¿Sí? Disminuye la incidencia de anemia, se asocia con menor necesidad de transfusión en comparación a la indicación tardía. Cuando hablo de indicación temprana, hablo de las primeras 2 a 3 semanas de vida del paciente. Está probado que su uso es seguro en recién nacidos prematuros. Esto lo digo porque hay un montón, ustedes por ahí escucharon el riesgo de utilizar hierro y la falta de mecanismos antioxidantes del bebé, sobre todo prematuro, y cómo el hierro se acumula y se deposita y puede ser tóxico, sobre todo para la retina del paciente. Entonces era como bastante controvertido, pero todos los estudios disponibles a la fecha hablan de que el uso de hierro es seguro para el recién nacido prematuro. Punto de conflicto. Nosotros transfundimos un paciente prematuro y ¿qué hacemos con el hierro? ¿Se lo dejamos? ¿Se lo sacamos? ¿Se lo dejamos una semana sin? 10 días, 20? ¿Pasa algo? ¿No pasa nada? Vamos a buscar. No hay nada. Nada evidentemente escrito. Nosotros recomendamos la dosis entre 4 a 6 miligramos kilo día de sulfato ferroso como suplementación. Y no sabemos cuando el paciente se transfunde, si dejarlo, si sacarlo, si dejarlo un tiempo. No sabemos. Nos pusimos a buscar un montón. La volví loca buscando. No hay evidencia científica clara ni de suspenderlo después de una transfusión ni de si se suspende cuando se reanuda. Todo es base a recomendación. Cada servicio hace una cosa diferente. Entonces dijimos, bueno, si no tenemos nada que nos avale, pensemos un poco cuál es la fisiología, qué nos pasa y tomemos la mejor decisión que nos parezca a nosotros. Está escrito en la bibliografía que una unidad de glóbulos rojos da entre 200 y 250 miligramos totales de hierro. Y acá va a depender de cuánto sea una unidad de glóbulos rojos. Yo hice números más o menos con los estándares, ¿no? Pero para que me sigan en la línea de pensamiento. Si nosotros transfundimos un paciente con 15 mililitros por kilo de sangre y el peso medio de nuestros pacientes es 1 kilo, fíjense que nosotros le vamos a aportar entre 6 y 7 miligramos totales de hierro en esa transfusión. Nosotros suplementamos con 4 a 6 miligramos por kilo por día de hierro. Bien, o sea, bueno, más o menos es la misma cantidad de hierro. Ahora, pensemos, bueno, está bien, el hierro vía oral no se biodispone de la misma manera que el hierro endovenoso, es algo a tener en cuenta. ¿Cuál es el riesgo real de sobrecargar con hierro a un paciente que tiene bien el metabolismo del hierro? Escaso. Uno habla en pacientes pediátricos y adultos de riesgos de acumulación de hierro cuando, le decía Mechi, después de las 20 transfusiones, no antes. Ahí uno empieza a pensar que el riesgo de la intoxicación por hierro. Entonces, si nosotros estamos con cada transfusión dando entre 6 y 7 miligramos totales de hierro, lo suplementamos con 6 miligramos por kilo por día por vía oral, sabemos que la biodisponibilidad del hierro oral es menor que la endovenosa. Y sumamos que en general los pacientes no tienen trastornos en el metabolismo del hierro, entonces podríamos suponer que no sería un problema suspender el hierro después de una transfusión. Pero no hay nadie que nos diga que no lo suspendamos. Entonces, sabemos que nuestro paciente es inmaduro, el hierro, cuando uno lo transfunde, se biodispone no inmediatamente, sino que tiene que ver con cuánta vida media tiene el eritrocito y cuándo lo va liberando. Y tampoco sabemos, tenemos muy en claro cuáles son los mecanismos antioxidantes de cada bebé. Decidimos ponerlo a los 7 días post-transfusional, ¿sí? Pero, digamos, la lógica tendería uno a pensar en que no hay riesgo real si uno lo deja. Bien. Para terminar. Las transfusiones de glóbulos rojos son comunes en nuestros recién nacidos, sobre todo en los prematuros. El equilibrio entre riesgo y beneficio potencial es lo que debe guiar la decisión de transfundir un paciente. La transfusión en la práctica diaria es muy variable. La mayoría de todo lo que hay sobre transfusión en neo se basa en umbrales de hemoglobina y, como ya les mostré, varían.
Hay muchas controversias con respecto a la transfusión de glóbulos rojos en neonatología, y obviamente que la decisión de transfundir un paciente depende de cada paciente individual y uno puede tener una guía en la que se basa, pero la decisión siempre termina siendo individualizada. Confeccionamos la guía estandarizada porque pensamos que es importante, cuando no hay evidencia científica clara, hacer lo mismo en todos y ver qué es lo que pasa. Lo del pensamiento tardío, del control umbilical y todas las estrategias de la gestión de la sangre deben ser implementadas, y adecuar la suplementación temprana de hierro. Esas son como conclusiones de qué podemos hacer nosotros para mejorar la pérdida de sangre en nuestros bebés, y lo ideal sería instaurar un programa de gestión de la sangre. Esto es algo que se hace en muchos países del mundo. Requiere, o sea, como objetivo el programa de la gestión de la sangre tiene disminuir el número de transfusiones y limitar la pérdida de sangre, ¿sí? Entonces es todo esto que yo hablé, llevarlo a un programa donde se haga una vigilancia. Esto requiere trabajo multidisciplinario, incluyendo educación, formación, desarrollo, políticas locales y obviamente una auditoría de se cumple, no se cumple, evaluando, retroalimentándose si lo que estamos haciendo va en buena medida o se puede modificar. ¿Sí? Esto es algo con que se los dejo para un futuro.